Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 10. Lo opuesto a ver con los ojos del cuerpo es la visión de Cristo, la cual refleja fortaleza en vez de debilidad, unidad en vez de separación y amor en vez de miedo. Lo opuesto a oír con los oídos del cuerpo es la comunicación a través de la voz que habla en favor de Dios, el Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros. Su voz nos parece distante y difícil de oír, porque el ego, que habla en favor del yo falso y separado, parece hablar a voz en grito. Sin embargo, es todo lo contrario. El Espíritu Santo habla con una claridad inequívoca y ejerce una atracción irresistible. Nadie puede ser sordo a sus mensajes de liberación y esperanza, a no ser que elija identificarse con el cuerpo. Ni nadie puede dejar de aceptar jubilosamente la visión de Cristo a cambio de la miserable imagen que tiene de sí mismo. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 48. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. Capítulo 24. El deseo de ser especial. Quinto, el Cristo en ti. El Cristo en ti está muy quedo. Contempla lo que ama y lo reconoce como su propio ser. Y así se regocija con lo que ve, pues sabe que ello es uno con él y con su Padre. El especialismo también se regocija con lo que ve, aunque lo que ve no es verdad. Aún así, lo que buscas es una fuente de gozo, tal como lo concibes. Lo que deseas es verdad para ti, pues es imposible desear algo y no tener fe de que ello es real. Desear otorga realidad tan irremediablemente como ejercer la voluntad crea.
El poder de un deseo apoya a las ilusiones tan fuertemente como el amor se extiende a sí mismo, excepto que uno de ellos engaña y el otro sana. No hay ningún sueño de querer ser especial que no suponga tu propia condenación, por muy oculta o disfrazada que se encuentre la forma en que éste se manifiesta, por muy hermoso que pueda parecer, o por muy delicadamente que ofrezca la esperanza de paz y la escapatoria del dolor. En los sueños, causa y efecto se intercambian, pues en ellos el hacedor del sueño cree que lo que hizo le está sucediendo a él. No se da cuenta de que tomó una hebra de aquí, un retazo de allá, y tejió un cuadro de la nada, mas las partes no casan, y el todo no les aporta nada que haga que tengan sentido. ¿De dónde podría proceder tu paz sino del perdón? El Cristo en ti contempla solamente la verdad y no ve ninguna condenación que pudiese necesitar perdón. Él está en paz porque no ve pecado alguno. Identifícate con Él y ¿qué puede tener Él que tú no tengas? Cristo es tus ojos, tus oídos, tus manos, tus pies. Qué afables son los panoramas que contempla, los sonidos que oye. Qué hermosa la mano de Cristo que sostiene a la de su hermano, y con cuánto amor camina junto a él, mostrándole lo que se puede ver y oír, e indicándole también donde no podrá ver nada y donde no hay sonido ninguno que se pueda oír. Mas deja que tu deseo de ser especial dirija su camino y tú lo recorrerás con él. Y ambos caminaréis en peligro, intentando conducir al otro a un precipicio execrable y arrojarlo por él, mientras os movéis por el sombrío bosque de los invidentes, sin otra luz que la de los breves y oscilantes destellos de las luciérnagas del pecado, que titilan por un momento para luego apagarse. Pues, ¿en qué puede deleitarse el deseo de ser especial, sino en matar? ¿Qué busca sino ver la muerte? ¿A dónde conduce sino a la destrucción? Mas no creas que fue a tu hermano a quien contempló primero, ni al que aborreció antes de aborrecerte a ti. El pecado que sus ojos ven en él y en lo que se deleitan, lo vio en ti, y todavía lo sigue contemplando con deleite. Sin embargo, ¿qué deleite te puede dar contemplar la putrefacción y la demencia, y creer que esa cosa que está a punto de desintegrarse, con la carne desprendiéndose ya de los huesos y con cuencas vacías por ojos, es como tú? Regocíjate de no tener ojos con los que ver, ni oídos con los que oír, ni manos con las que sujetar nada, ni pies a los que guiar. Alégrate de que el único que pueda prestarte los suyos sea Cristo, mientras tengas necesidad de ellos. Los suyos son ilusiones también, lo mismo que los tuyos. Sin embargo, debido a que sirven a un propósito diferente, disponen de la fuerza de éste y derraman luz sobre todo lo que ven, oyen, sujetan o guían, a fin de que tú puedas guiar tal como fuiste guiado. El Cristo en ti está muy quedo. Él sabe a dónde te diriges
y te conduce allí dulcemente, bendiciéndote a lo largo de todo el trayecto. Su amor por Dios reemplaza todo el miedo que creíste ver dentro de ti. Su santidad hace que Él se vea a sí mismo en aquel cuya mano tú sujetas y a quien conduces hasta Él. Y lo que ves es igual a ti, pues ¿a quién sino a Cristo se puede ver, oír, amar y seguir a casa? Él te contempló primero, pero reconoció que no estabas completo, de modo que buscó lo que te completa en cada cosa viviente que Él contempla y ama, y aún lo sigue buscando, para que cada una pueda ofrecerte el amor de Dios. Aún así, Él permanece muy quedo, pues sabe que el amor está en ti ahora. Has sido con firmeza por la misma mano que sujeta a la de tu hermano. La mano de Cristo sujeta a todos sus hermanos en sí mismo. Él les concede visión a sus ojos invidentes y les canta himnos celestiales para que sus oídos dejen de oír el estruendo de las batallas y de la muerte. Él se extiende hasta otros a través de ellos y les ofrece su mano para que puedan bendecir toda cosa viviente y ver su santidad. Él se regocija de que estos sean los panoramas que ves y de que los contemples con Él y compartas su dicha. Él está libre de todo deseo de ser especial, y eso es lo que te ofrece a fin de que puedas salvar de la muerte a toda cosa viviente y recibir a cada una el don de vida que tu perdón le ofrece a tu ser. La visión de Cristo es lo único que se puede ver. El canto de Cristo es lo único que se puede oír. La mano de Cristo es lo único que se puede asir. No hay otra jornada salvo caminar con Él. Tú que te contentarías con ser especial y que buscarías la salvación luchando contra el amor, considera esto. El Santo Señor del cielo ha descendido hasta ti para ofrecerte tu compleción. Lo que es de Él es tuyo, porque en tu compleción reside la suya. Él, que no dispuso estar sin su Hijo, jamás habría podido disponer que tú estuvieses sin tus hermanos. Y te habría dado Él un hermano que no fuese tan perfecto como tú, y tan semejante a Él en santidad, como tú no puedes sino serlo también. Antes de que pueda haber conflicto, tiene que haber duda, y toda duda tiene que ser acerca de ti mismo. Cristo no tiene ninguna duda, y su serenidad procede de su certeza. Él intercambiará todas tus dudas por su certeza, si aceptas que Él es uno contigo y que esa unidad es interminable, intemporal, y que está a tu alcance porque tus manos son las suyas. Él está en ti, sin embargo, camina a tu lado y delante de ti, mostrándote el camino que Él debe seguir para encontrar su propia compleción. Su quietud se convierte en certeza. ¿Y dónde está la duda una vez que la certeza ha llegado? Libro de ejercicios, lección 11. Mis pensamientos sin significado
me están mostrando un mundo sin significado. De todas las ideas que hemos presentado hasta ahora, esta es la primera que está relacionada con una de las fases principales del proceso de corrección, la inversión de la manera de pensar del mundo. Parece como si fuese el mundo el que determina lo que percibes. La idea de hoy introduce el concepto de que son tus pensamientos los que determinan el mundo que ves. Alégrate en verdad de practicar la idea en su forma original, pues en esta idea reside la certeza de tu liberación. La llave del perdón se encuentra en ella. Las sesiones de práctica con la idea de hoy deben llevarse a cabo de forma ligeramente distinta de las anteriores. Comienza con los ojos cerrados y repite la idea lentamente para tus adentros. Abre luego los ojos y mira a tu alrededor, así como a lo que está cerca, a lo que está lejos y a lo que está encima o debajo de ti. Mira por todas partes. Durante el minuto más o menos a emplear usando la idea, simplemente repítela en silencio y asegúrate de hacerlo sin prisa y sin ninguna sensación de urgencia o esfuerzo. Para derivar el máximo beneficio de estos ejercicios, los ojos deben pasar de una cosa a otra con cierta rapidez, ya que no deben detenerse en nada en particular. Las palabras, en cambio, deben usarse pausada e incluso relajadamente. La introducción a esta idea en particular debe practicarse de la manera más casual que puedas. Contiene los cimientos de la paz, de la relajación y de la ausencia de preocupación que estamos tratando de lograr. Al final de los ejercicios, cierra los ojos y repite lentamente la idea para tus adentros una vez más. 3 sesiones de práctica probablemente serán suficientes hoy. No obstante, si no sientes ningún desasosiego o si este es muy ligero y te sientes inclinado a ello, puedes hacer hasta 5. Más de eso no es recomendable. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 1. Confianza. He aquí la base sobre la que descansa su capacidad para llevar a cabo su función. La percepción es el resultado de lo que se ha aprendido. De hecho, la percepción es lo que se ha aprendido, ya que causa y efecto nunca se encuentran separados. Los maestros de Dios tienen confianza en el mundo, porque han aprendido que no está regido por las leyes que el mundo inventó. Está regido por un poder que se encuentra en ellos, pero que no es de ellos. Este poder es el que mantiene todas las cosas a salvo. Mediante este poder, los maestros de Dios contemplan un mundo perdonado. Una vez que hemos experimentado ese poder, es imposible volver a confiar en nuestra insignificante fuerza propia. ¿Quién trataría de volar con las minúsculas alas de un gorrión cuando se le ha dado el formidable poder de un águila? ¿Y quién pondría su fe en las miserables ofrendas del ego cuando los dones de Dios se encuentran desplegados ante él? ¿Qué induce a los maestros de Dios a efectuar este cambio? A. Desarrollo de la confianza. En primer lugar, tienen que pasar por lo que podría calificarse como un periodo de deshacimiento. Ello no tiene por qué ser doloroso, aunque normalmente lo es.
Durante este periodo parece como si nos estuviesen quitando las cosas y raramente se comprende, en un principio, que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. ¿De qué otro modo se iba a poder percibir lo que no tiene valor, a no ser que el perceptor estuviese en una posición desde la que no puede sino ver las cosas de otra manera? Aún no ha llegado al punto en el que puede efectuar el cambio interno totalmente. Por ello, el plan a veces requiere que se efectúen cambios en lo que parecen ser las circunstancias externas. Estos cambios son siempre beneficiosos. Una vez que el Maestro de Dios ha aprendido esto, pasa a la segunda fase. Ahora el Maestro de Dios tiene que pasar por un periodo de selección. Este periodo es siempre bastante difícil, pues al haber aprendido que los cambios que se producen en su vida son siempre beneficiosos, tiene entonces que tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que el beneficio sea mayor o menor. Descubrirá que muchas cosas, si no la mayoría de las que antes valoraba, tan solo obstruyen su capacidad para transferir lo que ha aprendido a las nuevas situaciones que se le presentan. Puesto que ha valorado lo que en verdad no vale nada, no generalizará la lección por temor a lo que cree que puede perder o deba sacrificar. Se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas, acontecimientos, encuentros y circunstancias son provechosos. Solo en la medida en que son provechosos, deberá concedérseles algún grado de realidad en este mundo de ilusiones. La palabra valor no puede aplicarse a nada más. La tercera fase por la que el Maestro de Dios tiene que pasar podría llamarse periodo de renuncia. Si se interpreta esto como una renuncia a lo que es deseable, se generará un enorme conflicto. Son pocos los maestros de Dios que se escapan completamente de esta zozobra. No tiene ningún sentido, no obstante, separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene, a menos que se dé el paso que sigue naturalmente. Por lo tanto, el periodo de transición tiene que ser un periodo en el que el Maestro de Dios se siente obligado a sacrificar sus propios intereses en aras de la verdad. Todavía no se ha dado cuenta de cuán absolutamente imposible sería una exigencia así. Esto solo lo puede aprender a medida que renuncia realmente a lo que no tiene valor. Mediante esa renuncia, aprende que donde esperaba aflicción, encuentra en su lugar una feliz despreocupación. Donde pensaba que se le pedía algo, se encuentra agraciado con un regalo. Ahora llega un periodo de asentamiento. Es este un periodo de reposo en el que el Maestro de Dios descansa razonablemente en paz por un tiempo. Ahora consolida su aprendizaje. Ahora comienza a ver el valor de transferir lo que ha aprendido de unas situaciones a otras. El potencial de lo que ha aprendido es literalmente asombroso, y el Maestro de Dios ha llegado a un punto en su progreso desde el que puede ver que en dicho aprendizaje radica su escape. Renuncia a lo que no quieres y quédate con lo que sí quieres. Qué simple es lo obvio y qué fácil. El Maestro de Dios necesita este periodo de respiro. Todavía no ha llegado tan lejos como cree, mas cuando está listo para seguir adelante, marcharán a su lado compañeros poderosos. Ahora descansa por un rato y los convoca antes de proseguir. A partir de ahí, ya no seguirá adelante solo. La siguiente fase es ciertamente un periodo de inestabilidad. El Maestro de Dios debe entender ahora que en realidad no sabía distinguir entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Lo único que ha aprendido hasta ahora es que no desea lo que no tiene valor y que sí desea lo que tiene.
Su propio proceso de selección, no obstante, no le sirvió para enseñarle la diferencia. La idea de sacrificio, tan fundamental en su sistema de pensamiento, imposibilitó el que pudiese discernir. Pensó que había aprendido a estar dispuesto, pero ahora se da cuenta de que no sabe para qué sirve estar dispuesto. Ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho, mucho tiempo. Tiene que aprender a dejar de lado todo juicio y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quiere. De no ser porque cada uno de los pasos en esta dirección está tan fuertemente reforzado, cuán difícil sería darlos. Finalmente llega un periodo de logros. Ahora es cuando se consolida su aprendizaje. Lo que antes se consideraba simples sombras se han convertido ahora en ganancias substanciales con las que puede contar en cualquier emergencia, así como también en los periodos de calma. En efecto, el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad, el fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una transferencia plena. Esta es la fase de la verdadera paz, pues aquí se refleja plenamente el estado celestial. A partir de ahí, el camino al cielo está libre y despejado y no presenta ninguna dificultad. En realidad ya está aquí. ¿Quién iba a querer ir a ninguna otra parte si ya goza de absoluta paz? ¿Y quién querría cambiar su tranquilidad por algo más deseable? ¿Qué podría ser más deseable? Manual para el maestro, pregunta 11. ¿Es posible la paz en este mundo? Esta es una pregunta que todo el mundo debe hacerse. Es verdad que la paz no parece ser posible aquí. Sin embargo, la palabra de Dios promete otras cosas que, al igual que esta, parecen imposibles. Su palabra ha prometido paz, ha prometido también que la muerte no existe, que la resurrección tendrá lugar y que el renacimiento es la herencia del hombre. El mundo que ves no puede ser el mundo que Dios ama y, sin embargo, su palabra nos asegura que Él ama al mundo. La palabra de Dios ha prometido que aquí es posible la paz y lo que Él promete no puede ser imposible. Mas es cierto que hay que contemplar el mundo de otra manera si es que se han de aceptar sus promesas. Lo que el mundo es ya ha sido determinado. Tú no puedes elegir lo que debe ser, pero sí puedes elegir cómo lo quieres ver. De hecho, eso tienes que elegirlo. Volvemos nuevamente al tema de los juicios. Esta vez, pregúntate qué es más probable que sea verdad, tus juicios o la palabra de Dios. Pues ambos afirman cosas diferentes acerca del mundo y tan opuestas que no tiene objeto tratar de reconciliarlas. Dios ofrece salvación al mundo, tus juicios quieren condenarlo. Dios afirma que la muerte no existe. Tu juicio ve a la muerte como el final inevitable de la vida. La palabra de Dios te asegura que Él ama al mundo. Tus juicios afirman que el mundo no es digno de ser amado. ¿Quién tiene razón? Pues uno de los dos tiene que estar equivocado. No puede ser de otra manera. El texto explica que el Espíritu Santo es la respuesta a todos los problemas a los que tú has dado lugar. Estos problemas no son reales, pero eso no significa nada para los que creen en ellos. Y todo el mundo cree en lo que ha hecho, pues lo hizo creyendo en ello. A esta extraña y paradójica situación, que no tiene sentido ni significado,
de la cual, no obstante, no parece que haya forma de escaparse, Dios ha enviado su juicio para reemplazar al tuyo. Con gran ternura su juicio sustituye al tuyo, y por medio de esa sustitución, lo incomprensible se vuelve comprensible. ¿Es posible la paz en este mundo? En tu juicio no lo es ni lo será nunca, pero en el juicio de Dios lo único que se refleja aquí es paz. La paz es imposible para los que ven conflictos e inevitable para los que ofrecen paz. ¿Cuán fácilmente, pues, te puedes escapar del juicio que tienes acerca del mundo? No es el mundo lo que hace que la paz parezca imposible. El mundo que ves es lo que es imposible. No obstante, el juicio de Dios acerca de este mundo distorsionado lo ha redimido y preparado para que le dé la bienvenida a la paz. Y la paz desciende sobre él en jubilosa respuesta. Ahora la paz puede estar aquí, ya que ha entrado un pensamiento de Dios. ¿Qué otra cosa sino un pensamiento de Dios podría trocar el infierno en cielo solo por ser lo que es? La tierra se postra ante su presencia, que llena de gracia se inclina en respuesta para elevarla de nuevo. Ahora la pregunta es diferente. Ya no ¿es posible la paz en este mundo? Sino, ¿cómo sería posible que no hubiese paz aquí? Clarificación de términos. El ego, el milagro. Las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres, un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad, ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es, y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso, podemos deducir lo que es.
Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. A lo opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego, y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía, y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había obscuridad, ahora veremos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la obscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la obscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estabas soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? ¿Qué es un milagro? Un milagro es un sueño también, pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también, por un instante, lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego, y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era, y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. El milagro perdona, el ego condena. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. Mas, ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Con esto, el problema y la respuesta se llevan una al lado del otro, y al estar finalmente juntos, la elección es obvia. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? El proceso de la psicoterapia. Séptimo, la relación paciente-terapeuta ideal.
¿Quién es entonces el terapeuta y quién el paciente? Al final, todo el mundo desempeña ambos papeles. Aquel que necesita curación debe curar. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Quién más, sino tú, necesita curarse? ¿Quién más, si no, necesita curación? Cada paciente que acude a un terapeuta le ofrece a éste la oportunidad de curarse a sí mismo. Por lo tanto, es su terapeuta y cada terapeuta debe aprender a curarse con cada paciente que acude a él. De esta manera, el terapeuta se convierte en el paciente. Dios no sabe nada de separación. Lo único que sabe es que tiene un hijo. Su conocimiento se ve reflejado en la relación paciente-terapeuta ideal. Dios acude a aquel que lo llama y éste se reconoce a sí mismo en él. Piensa detenidamente, maestro y terapeuta, por quién oras y quién es el que necesita curación, pues la terapia es oración y la curación es su mira y su resultado. ¿Qué es la oración sino la unión de mentes en una relación en la que Cristo puede entrar a formar parte? Esa es su morada, a la que la psicoterapia lo invita. ¿Qué sentido tiene la curación de un síntoma si siempre hay otro que se puede elegir? Mas una vez que Cristo ha entrado, ¿qué otra elección hay salvo permitir que se quede? No hay necesidad de más, pues eso es todo. Ahí está la curación, la felicidad y la paz. Estos son los síntomas de la relación paciente-terapeuta ideal, que reemplazan a aquellos con los que el paciente llegó cuando vino pidiendo ayuda. El proceso que realmente tiene lugar en esa relación es uno en el que el terapeuta le dice de todo corazón a su paciente que todos sus pecados han sido perdonados junto con los propios. ¿Qué diferencia hay entre la curación y el perdón? Solo Cristo perdona, pues conoce su falta total de pecado. Su visión sana la percepción y la enfermedad desaparece, pues una vez que su causa ha sido eliminada, no vuelve a presentarse más. Para que esto tenga lugar, no obstante, se necesita la ayuda de un terapeuta muy avanzado, capaz de unirse al paciente en una relación santa, en la que todo sentido de separación finalmente se supere. Para ello se requiere una cosa y solo una: que el terapeuta no se confunda a sí mismo con Dios en modo alguno. Todo sanador no sanado cae en esta confusión fundamental de una u otra forma al considerarse como su propio creador en lugar de creado por Dios. Rara vez, si acaso, es esta una confusión de la que es consciente, o el sanador no sanado se convertiría instantáneamente en un maestro de Dios y consagraría su vida a la verdadera curación. Antes de llegar a este punto, pensó que estaba a cargo del proceso terapéutico y que, por lo tanto, era responsable de sus resultados. Los errores del paciente se convirtieron así en sus fracasos, y la culpabilidad se convirtió en la cubierta, obscura y fuerte, de lo que debía ser la santidad de Cristo. La culpabilidad es inevitable para aquellos que se valen de su propio juicio al tomar decisiones. La culpabilidad es imposible para aquellos a través de los cuales habla el Espíritu Santo. Eliminar la culpabilidad es el verdadero objetivo de la terapia y el evidente objetivo del perdón. En esto su unicidad se puede apreciar claramente, mas
¿Cómo podría experimentar el final de la culpabilidad quien se siente responsable de su hermano en el papel de guía suyo? Tal función presupone un conocimiento que nadie aquí puede tener, una certeza del pasado, del presente y del futuro, así como de todos los efectos que en ellos puedan ocurrir. Solo desde esta perspectiva omnisciente podría ser posible semejante función, mas ninguna percepción es omnisciente, ni es el diminuto yo de uno solo contra el universo capaz de asumir que posee tal sabiduría, excepto en la locura. Que muchos terapeutas están locos es obvio. Ningún sanador no sanado puede estar completamente cuerdo. No obstante, es tan demente negarte a aceptar una función que Dios te ha encomendado como lo es inventar una que Él no te dio. El terapeuta avanzado en ningún caso puede dudar del poder que hay en él, ni tampoco de la fuente de ese poder. Comprende que todo poder en la tierra y en el cielo le pertenece por ser quien es. Y Él es quien es debido a su Creador, cuyo amor reside en Él y quien jamás puede fallar. Piensa en lo que esto significa. Los regalos de Dios son suyos para dar. Sus pacientes son los santos de Dios, quienes invocan su santidad para hacerla suya, y según Él las concede, ellos contemplan la radiante faz de Cristo, que, a su vez, los contempla a ellos. Los dementes, al creer que son Dios, no temen ofrecer debilidad al Hijo de Dios, y por esa razón lo que ven en Él en verdad los atemoriza. El sanador no sanado no puede evitar sentir miedo de sus pacientes y sospechar de su lealtad por la traición que ve en sí mismo. Intenta curar y en ocasiones tal vez lo consiga. Su éxito será limitado y de corta duración. No ve el Cristo en aquel que acude a Él. ¿Qué respuesta puede dar aquel que parece un extraño, ajeno a la verdad y pobre en sabiduría, desprovisto del Dios que le debe ser dado? Contempla a tu Dios en Él, pues lo que ves será tu respuesta. Piensa en lo que en realidad significa la unión de dos hermanos, y luego olvídate del mundo y de todos sus míseros triunfos, así como de sus sueños de muerte. Todos son uno y lo mismo, y ahora nada puede recordarse del mundo de la culpa. La habitación se transforma en un templo y la calle en un torrente de estrellas que, rozando suavemente, se desliza más allá de todos los sueños enfermizos. La curación se ha dado, pues lo que es perfecto no necesita curación. ¿Y que puede necesitar perdón allí donde no hay pecado? Siéntete agradecido, terapeuta, que puedes contemplar cosas como estas solo con entender tu verdadero papel. Si no lo haces, habrás negado que Dios te creó y por ende no sabrás que eres su hijo. ¿Quién es tu hermano ahora? ¿Qué santo puede venir para llevarte con él a casa? Has perdido el rumbo. ¿Cómo puedes ahora esperar ver en él una respuesta que te has negado a dar? Cura y cúrate. No hay otra alternativa que pueda jamás conducir a la paz. Deja entrar a tu paciente, pues viene a ti de parte de Dios. ¿No es acaso su santidad suficiente para despertar en ti tu memoria de Él? El canto de la oración. Primero, la causa de la enfermedad.
No confundas el efecto con la causa, ni pienses que la enfermedad se encuentra aparte y separada de lo que no puede sino ser su causa. La enfermedad es una señal, una sombra de un pensamiento malvado que parece ser real y justo, de acuerdo con las normas de este mundo. Es la prueba externa de pecados internos y da testimonio de pensamientos rencorosos que hieren y procuran hacer daño al Hijo de Dios. Curar el cuerpo es imposible y esto queda demostrado por la brevedad de la cura. El cuerpo acabará muriendo de todas maneras y así lo único que hace su curación es demorar su retorno al polvo de donde nació y al que volverá. La falta de perdón del Hijo de Dios es la causa del cuerpo. No ha abandonado su fuente y esto queda claramente demostrado por su dolor y envejecimiento y por la marca de la muerte que pesa sobre sí. El cuerpo les parece temeroso y frágil a quienes piensan que sus vidas están bajo su mandato y vinculadas a su inestable y nimio aliento. La muerte los contempla conforme cada momento que pasa se escapa irrevocablemente de sus avariciosas manos sin poderlos retener, y sienten miedo cuando se producen cambios en sus cuerpos y éstos enferman, pues sienten el fuerte hedor de la muerte en sus corazones. El cuerpo puede sanar como efecto del verdadero perdón. Solo eso puede traer el recuerdo de la inmortalidad, que es el don de la santidad y del amor. El perdón no puede sino ser concedido por la mente que comprende que debe pasar por alto todas las sombras que cubren la santa faz de Cristo, entre las cuales la enfermedad se debe considerar una de ellas. No es nada más que esto, la señal del juicio hecho de un hermano sobre otro hermano y del Hijo de Dios sobre sí mismo, pues ha condenado al cuerpo a ser su prisión y olvidó que fue él quien le adjudicó ese papel. Lo que el Hijo de Dios ha hecho, ahora él mismo tiene que deshacerlo, pero no solo, pues se desprendió de la llave de la prisión, su santa impecabilidad y el recuerdo del amor de su Padre. No obstante, se le ha dado ayuda a través de la voz que su Padre puso en él. El poder de curar es ahora el don que le ha concedido su Padre, pues a través de su voz él puede llegar hasta su Hijo y recordarle que el cuerpo puede convertirse en su morada elegida, pero nunca será su hogar en verdad. Es necesario distinguir, por lo tanto, entre la verdadera curación y su defectuosa contraparte. El mundo de los opuestos es el lugar de la curación, pues, ¿qué podría necesitar curación en el cielo? Tal como en el mundo, la oración puede pedir desacertadamente y la aparente caridad perdonar para matar. Así la curación puede ser tanto falsa como verdadera, testigo del poder del mundo o del eterno amor de Dios. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.